¿Ves ese punto borroso que atraviesa nuestro sistema solar a 130.000 millas por...? El tercer visitante interestelar jamás confirmado, descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Todos lo llamaron masivo. Las primeras estimaciones gritaban de 10 a 20 kilómetros de ancho. Luego, las mediciones comenzaron a salir mal. El Hubble apuntó su ojo más agudo a esta cosa el 21 de julio. El núcleo desapareció. No se fue escondido, enterrado bajo algo tan brillante que el telescopio espacial más poderoso en órbita no pudo atravesar para ver la roca real debajo. 440 metros a 5.6 kilómetros. Ese es el rango, un rango tan amplio que no te dice casi nada excepto este hecho. El núcleo está rodeado por una nube tan reflectante, tan activa, que se hace parecer algo 10 veces su tamaño real. También comenta desde qué ciudad nos escuchas. Además, este guión está investigado y es fáctico utilizando fuentes del artículo de David Joe en Astrophysical Journal Letters sobre las observaciones del telescopio espacial Hubble, publicado en agosto de 2025, y el estudio de detección de JTWST de Martin Cordiner del mismo mes archivado en ArcDubio, que muestra el predominio del dióxido de carbono, ambos revisados por pares y verificados observacionalmente. Ahora volvamos a la información. Después de Do y Borisov, en 2019, Atlas lo encontró a 420 millones de millas del Sol, moviéndose en retrogradación, inclinado 175 grados con respecto a la eclíptica, excentricidad 6.143. Ese número significa que esta cosa no regresará nunca. Entró en nuestro sistema desde el espacio interestelar y saldrá de la misma manera. Verigelio, el 29 de octubre de 2025. 1.36 unidades astronómicas entre la Tierra y Marte. Aproximación más cercana a la Tierra. 1.8 unidades astronómicas. 170 millones de millas sin amenaza, solo de paso. Ya activo a 665 millones de kilómetros de distancia. David Juft y Jane Lu utilizaron el telescopio óptico nórdico el 2 de julio. Confirmaron una apariencia difusa, claramente activo. Miguel Alarcón, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, utilizó el telescopio gemelo de Dosmen la misma fecha, encontró actividad cometaria, coma rojiza, granos de polvo, color similar a dos Borisov, tolinas, materia orgánica irradiada. La firma de algo que ha estado cocinándose en radiación cósmica durante mucho tiempo. Los datos de TESS muestran actividad tan pronto como el 7 de mayo, 2 meses antes de que alguien lo notara. 6.4 unidades astronómicas del Sol ya desgasificándose. La coma estaba creciendo antes de que alguien estuviera mirando. Las primeras estimaciones de tamaño provinieron del brillo. 46 kilómetros si asume un albedo del 4%, y toda la luz es luz solar reflejada que rebota en un núcleo sólido. Eso lo haría enorme. Más grande que cualquier objeto interestelar por un orden de magnitud. Más grande que DOS y Borisov por un factor de casi 100 en diámetro. Las probabilidades estadísticas de encontrar algo tan raro como el tercer objeto interestelar 0.001 en 10.000 Avilov en Harvard lo señaló de inmediato. Si 3 atelas es realmente tan grande, entonces los modelos de población están completamente equivocados. Deberíamos haber encontrado 100.000 objetos interestelares pequeños antes de tropezar con uno tan masivo. 277 millones de millas de la Tierra, 3.8 unidades astronómicas del Sol. La cámara de campo amplio capturó lo que David Jude llama la imagen más nítida hasta ahora. Capullo de polvo en forma de lágrima, pluma orientada hacia el Sol, un indicio de cola. Pero aquí está lo que importa. El núcleo en sí no se puede ver directamente, ni siquiera por el Hubble. El brillo de la coma representa una gran fracción del brillo aparente. Quizás el 99%. Quizás más. Si el 99% de la luz es polvo disperso, entonces el núcleo es 10 veces más pequeño de lo que sugerían las primeras estimaciones.
5 kilómetros. Si más del 99% es polvo, entonces es aún más pequeño. El equipo del Hubble ajustó la distribución de brillo superficial, modelaron la eyección de polvo, granos pequeños de 1 micrómetro de radio eyectados a 22 mpm, granos grandes de 100 micrm eyectados a 2 mpors, pérdida total de polvo de 12 a 120 kg por segundo, dependiendo del tamaño de la partícula, a una distancia de 2 unidades astronómicas, 180 kilos por segundo en total. Compárese con DEIS y Borisov, 70 kilos por segundo a la misma distancia, más activo. Pero la actividad por unidad de área superficial, ahí es donde se pone extraño. Si es más pequeño, digamos 1 kilómetro como 2 Borisov, entonces el área de la superficie se reduce a 3 kilómetros. La tasa de producción de polvo no cambia con el tamaño asumido, 180 kilolum por segundo de cualquier manera. Entonces, si Atlas tiene un núcleo grande, entonces tiene una actividad muy débil por kilómetro cuadrado de superficie. Si tiene un núcleo pequeño, entonces es hiperactivo, expulsando material a tasas que igualan o superan a los cometas normales del sistema solar. El artículo del Hubble de Yu, publicado en Astrophysical Journal Letters en agosto de 2025, establece límites estrictos, radio efectivo del núcleo inferior a 2.8 kilómetros, asumiendo un albedo geométrico rojo de 0.04. No se puede resolver directamente. La región central brillante en las imágenes del Hubble incluye tanto el núcleo como la coma interna mezclados inseparablemente. Límite inferior. El núcleo no puede ser más pequeño que 0.22, 122 kilómetros de radio si la coma es suministrada por la sublimación de monóxido de carbono. Debe ser más grande si una molécula menos volátil impulsa la pérdida de masa de 0.22 a 2.8 kilómetros de radio, de 0.44 a 5.6 kilómetros de diámetro. Compárese con Muama, estimado en 0.2 kilómetros de ancho. Compárese con 2 I Borisov, estimado en 0.6 kilómetros. 3 Atlas se encuentra en algún lugar de ese rango, posiblemente más pequeño de lo que sugería la exageración inicial. Definitivamente no es el monstruo de 46 kilómetros. El 21 de julio, la coma de 3 Mino Atlas midió 26.400 por 24.700 kilómetros, según imágenes del Gran Telescopio Canarias de 10.4 metros, el doble del diámetro de la Tierra. La coma no solo es grande, es brillante. El polvo dispersa la luz solar, hace que todo el sistema brille. Cuando miras 3 y Atlas desde la Tierra, no estás viendo un núcleo, estás viendo miles de toneladas de polvo reflejando la luz hacia ti. El núcleo es una fuente puntual enterrada dentro de una nube difusa. La resolución del Hubble es de 0.0505 segundos de arco. A la distancia de 3 Primo Atlas en julio, eso se traduce en aproximadamente 100 kilómetros por segundo de arco. Así que 0.05 segundos de arco son 5 kilómetros. El núcleo, si mide 1 kilómetro de diámetro, subtendería 0.01 segundos de arco por debajo de la resolución del Hubble. Aparecería como un solo píxel brillante sin disco resuelto, incluso a 5 kilómetros. Apenas alcanza el límite de resolución. La coma se extiende por cientos de píxeles en todas direcciones, ópticamente delgada, transparente, pero lo suficientemente brillante como para dominar. 3.32 unidades astronómicas del Sol. Martin Cordiner de la NASA Goddard y la Universidad Católica de América lideró el equipo. Los resultados se publicaron el 25 de agosto de 2025. El espectro sorprendió a todos. Relación de dióxido de carbono, agua de 7.6 más o menos 0.33, revisada a 8.0 en análisis posteriores, la más alta jamás observada en un cometa entre 3 y 4 unidades astronómicas. 6.1, un sigma por encima de la tendencia para cometas de periodo largo y de la familia de Júpiter. Solo otro cometa se acerca a esto, C6R2, un caso atípico conocido por ser químicamente extraño. Para todos los demás cometas, la relación mediana de dióxido de carbono-agua se sitúa alrededor del 17%.
el hielo a granel en el cometa 60 y 7P Churyumov-Gerasimenko mide un 7% de dióxido de carbono. Los cometas típicos del sistema solar subliman el agua mucho más rápido que el dióxido de carbono a las distancias que ocupaba 3 y no Atlas durante la observación. Pero 3 y Atlas cambia el guión. Dióxido de carbono saliendo a borbotones. Agua apenas detectable. Los datos del JTIUST muestran una banda de emisión de dióxido de carbono a 4.3 micrm, extremadamente fuerte. Agua a 2.7 micrómetros, presente pero débil. Monóxido de carbono a 4.7 micrim. Relación de monóxido de carbono a agua de 1.4. Más típica, sulfuro de carbonilo detectado. Hielo de agua detectado en fase sólida, continuo de polvo. Pero el predominio del dióxido de carbono es único. ¿Por qué? O el núcleo es intrínsecamente rico en dióxido de carbono en comparación con el agua, o la sublimación del agua está suprimida. Intrínsecamente rico significa que el cometa se formó en un entorno donde el hielo de dióxido de carbono era abundante en relación con el agua. Cerca de la línea de hielo de CO2 en un disco protoplanetario o expuesto a radiación ultravioleta extremadamente alta que procesó los hielos. La radiación puede romper moléculas de agua, arrancar hidrógeno, dejar atrás compuestos ricos en oxígeno. El dióxido de carbono sobrevive mejor a la radiación que el agua. C3. Inatlas se formó en un entorno de alta radiación cerca de una estrella masiva o en una guardería estelar con mucho flujo ultravioleta. Entonces, el inventario de hielo podría ser rico en CO2 desde el principio. La sublimación suprimida del agua significa que el núcleo tiene una costra aislante gruesa. El calor del Sol penetra lentamente. El dióxido de carbono se sublima a temperaturas más bajas que el agua. A 3 AU del Sol, el dióxido de carbono se desgasifica activamente. El agua permanece mayormente congelada. La costra bloquea el calor de llegar a reservorios de hielo de agua más profundos. Así, la coma se llena de CO2 mientras el agua permanece atrapada en su interior. Esto coincide con algunos cometas evolucionados en nuestro sistema solar. 103P Hartley 2, cometa del cinturón de Kuiper, muestra alto dióxido de carbono y bajo contenido de agua cuando está lejos del Sol. Libera trozos de hielo de CO2 a medida que se calienta. El agua no se activa completamente hasta más cerca del perihelio. La relación de isótopos de carbono 12 a carbono 13, medida por JWST, ampliamente similar a los valores de la Tierra. Eso te dice que el material se formó en un entorno con química de carbono similar, no una estrella alienígena exótica con nucleosíntesis radicalmente diferente, una estrella normal, un disco normal. Pero las condiciones en ese disco, temperatura, radiación, ubicación, esas fueron lo suficientemente diferentes como para producir esta firma rica en CO2. Detectó gasuro, vapor de níquel atómico. No se detectó hierro, eso es inusual. El níquel y el hierro suelen aparecer juntos en los cometas. Misma fuente, granos metálicos, pero 3 y Atlas muestra níquel sin hierro. El BLT siguió observando hasta agosto. Emisión de níquel 4,6, más o menos 0,7 gramos por segundo. Emisión de cianuro 17,6, más o menos 2,0 gramos por segundo, ambos aumentando constantemente a medida que el cometa se acercaba al Sol. De 4,4 AU a 2,85 AU, la concentración aumentó. El calor impulsa la sublimación, se liberan más volátiles. Comportamiento típico de cometas, pero el níquel sin hierro sigue siendo extraño. James Clerk Maxwell Telescope. Tasa de producción de cianuro de hidrógeno 1,5 más o menos 0,5, 10 a la 25 moléculas por segundo. 2,33 AU del Sol. Actividad creciente, coma en evolución.
A finales de agosto, las imágenes del telescopio Gemini South mostraron una cola antisolar, 30 segundos de arco de longitud apuntando lejos del Sol, granos de polvo arrastrados por la presión de radiación, cola de cometa típica. Pero a principios de julio, Hubble vio un penacho que miraba hacia el Sol, polvo delante del núcleo, no detrás. Eso sucede cuando la sublimación está fuertemente concentrada en el lado diurno, núcleo no giratorio o rotación muy lenta, frente caliente, parte trasera fría, chorros de polvo hacia adelante antes de que la presión de radiación los arrastre. Para agosto, la presión de radiación ganó. Se desarrolló la cola, pero la asimetría temprana. Eso te dice sobre el estado de rotación del núcleo. Lento, quizás bloqueado por mareas, por algún encuentro antiguo, quizás solo primordial. Los datos de Swift implicaron una tasa de pérdida de agua de alrededor de 40 kilos por segundo. Manguera de bomberos a máxima potencia, como dijeron algunos informes de prensa, pero los datos de JDUST muestran poca agua en la coma. Discrepancia. Explicación probable. La mayor parte del agua detectada por Swift proviene de la coma, no del núcleo. Los granos de hielo de agua expulsados a la coma se subliman, se suman a la señal de OH, hace que la tasa de producción de agua parezca mayor que la salida directa del núcleo. El núcleo real probablemente produce mucha menos agua que 40 kilos por segundo, quizás unos pocos kilogramos. La mayor parte de la actividad, dióxido de carbono. Si el monóxido de carbono suministra la coma, el núcleo debe tener al menos 0,22 kilómetros de radio para proporcionar suficiente área superficial de sublimación. Si el dióxido de carbono suministra la coma, puede ser más pequeño porque el CO2 se sublima de manera más eficiente, pero la tasa de pérdida de polvo, 12 a 120 kilos por segundo. Eso requiere una cierta cantidad de gas para levantar el polvo. El gas arrastra los granos de polvo, los acelera, granos pequeños rápido, granos grandes lentos. La distribución y las velocidades del polvo observadas restringen la producción de gas. La producción de gas restringe el área de sublimación. El área de sublimación establece un tamaño mínimo del núcleo. Ese mínimo, probablemente cerca de 0,5 kilómetros, quizás 1 kilómetro, similar a 2, y por eso no el gigante. La astrometría rastrea estos cambios. 402 mediciones de posición de 227 observatorios en todo el mundo del 15 de mayo al 23 de septiembre. Límite superior del desplazamiento de posición 0,028 segundos de arco sin aceleración no gravitacional detectable. Para un cometa que produce una pérdida de masa de 150 kilos por segundo con una velocidad de salida de 440 ms, la falta de aceleración establece un límite inferior de masa, 33.000 millones de toneladas como mínimo, a una densidad sólida de 2 gramos por cmtc. Eso implica un diámetro mínimo de 5 kilómetros, cerca del límite superior de Hubble. Loeb argumenta que esto significa que 3 Twin Atlas es grande, 5 kilómetros o más, pesado, denso, no un montón de escombros esponjoso. Pero la suposición toda la desgasificación contribuye al empuje. Si la desgasificación es isotrópica, se cancela. Si se concentra en chorros que precesan o bambolean, el empuje se promedia a casi cero con el tiempo. El análisis de aceleración no gravitacional asume un empuje direccional constante. Si 3 Atlas tiene chorros variables asimétricos, la aceleración podría enmascararse. Por lo tanto, la estimación de masa incierta. Aproximación más cercana. 30 millones de kilómetros. El ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA y Mars Express lo observaron. La cámara CASIS en TGO capturó imágenes. Punto blanco ligeramente borroso, coma visible, núcleo no resuelto. TGO diseñado para fotografiar la superficie de Marte desde unos pocos cientos de kilómetros, no optimizado para objetivos débiles y distantes. 3I Atlas, 10.000 a 100.000 veces más débil que las características típicas de la superficie de Marte.
Pero obtuvieron imágenes, mostraron la coma, confirmaron la actividad. Cámara High Rise del Mars Reconnaissance Orbiter. Observaciones planificadas. Resolución de píxeles 30 kilómetros a la distancia del sobrevuelo. El píxel más brillante en las imágenes de High Rise dará un límite superior al brillo del núcleo. Si el núcleo contribuye con un flujo significativo a ese píxel, se puede restringir su tamaño mejor. Si la coma domina incluso a 30 kilómetros de resolución, entonces el núcleo es definitivamente pequeño. Resultados esperados, pero aún no publicados a octubre. Alineación de Europa Clipper a finales de octubre, principios de noviembre. Nave espacial en ruta a Júpiter. Trayectoria se alinea con la cola de iones de 3 Atlas, partículas cargadas del cometa. El viento solar ioniza el gas de la coma. Crea cola de plasma. Los instrumentos de Europa Clipper podrían detectar estas partículas, medir composición, isótopos. Pero el cierre del gobierno, en octubre de 2025. Europa Clipper en modo crucero, no todos los instrumentos activos. Si el cierre no se resuelve antes de la ventana de alineación, la oportunidad se pierde. Mediciones perdidas, política versus ciencia, vieja historia. 3. Y Atlas pasa a menos de 54 millones de kilómetros de Júpiter, la nave espacial Juno que orbita Júpiter. Posibles observaciones podría capturar el cometa. Depende de la geometría. Fase orbital. Si Juno tiene línea de visión, podría fotografiar el cometa post-perihelio, medir cómo el paso por el perihelio lo cambió, cuánta masa perdió si el núcleo se fragmentó. 2. Y Borisov no se fragmentó, permaneció intacto, lo hará 3 y Atlas desconocido. Calentamiento máximo, desgasificación máxima. Luego se desliza detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra, demasiado cerca del deslumbramiento solar para observarlo. Ventana de ocultación de septiembre a noviembre. Los telescopios terrestres lo pierden. Los telescopios espaciales pueden intentarlo, pero es arriesgado apuntar cerca del Sol. Parker Solar Probe podría haberlo diseñado para volar cerca del Sol, pero requisitos de apuntamiento, horarios de descarga de datos, inciertos, y capturó 3 Atlas durante el paso por el perihelio. Reaparición a principios de diciembre de 2025. Emerge en el lado lejano del Sol, alejándose, saliente, enfriándose. Actividad disminuyendo. Los telescopios terrestres lo captan de nuevo. Hubble planea más observaciones. CAPST programado para seguimiento en diciembre. Medir cambios posperihelio. Aumentó la sublimación del agua más cerca del Sol. Cayó la relación CO2 a agua. Se agrietó el núcleo. La producción de polvo aumentó y luego se desplomó. Comparar datos preperihelio y posperihelio. Eso revela la evolución. Respuesta térmica. Integridad estructural. La cuestión de la edad. Matthew Hopkins, de la Universidad de Oxford, analizó la órbita. La trayectoria se alineó casi a lo largo del plano galáctico. El componente de velocidad vertical sugiere que 3 Atlas proviene del disco grueso de la Vía Láctea. El disco grueso contiene estrellas más antiguas de 7.000 millones de años, más antiguo que el Sol, más antiguo que el Sistema Solar por 2.500 millones de años. C3 y Atlas se formó alrededor de una estrella de disco grueso y fue eyectado temprano. Entonces, ha estado viajando a través del espacio interestelar durante miles de millones de años. Exposición a rayos cósmicos, procesamiento por radiación, impactos de granos de polvo interestelar. Todo eso degrada la superficie, construye un manto aislante, altera la composición del hielo, destruye los volátiles. 3 y Atlas, posiblemente el cometa más antiguo jamás observado, posiblemente de 3 a 14.000 millones de años según los estudios iniciales. La química lo respalda. El dióxido de carbono sobrevive a la radiación, el agua no. Un cometa antiguo
Perdería agua preferentemente con el tiempo. Lo que vemos rico en dióxido de carbono, pobre en agua. 61 kilómetros por segundo en relación con el Sol. La velocidad más alta jamás registrada para un visitante del sistema solar. En el perihelio, la velocidad alcanza un máximo de 68 kilómetros por segundo. La velocidad de escape del sistema solar a 1.36 unidades astronómicas, 42.77 kilómetros por segundo. 3 in Atlas se mueve más rápido, mucho más rápido. Impulsos gravitacionales durante su viaje interestelar. Cada encuentro cercano con una estrella, cada paso a través de una nube molecular, tirones gravitacionales, acelera. Durante millones o miles de millones de años, la velocidad se acumula. Para cuando llega a nuestro sistema, está a toda velocidad. Un viaje de ida. Exceso de velocidad hiperbólica de 25 kilómetros. Después de abandonar la influencia del sistema solar, se deslizará por el espacio interestelar a esa velocidad hasta el próximo encuentro. Podría tardar millones de años, podría no suceder nunca. La galaxia es grande, las estrellas están muy separadas, rastreado la trayectoria hacia atrás, a esas velocidades, con esas perturbaciones gravitacionales. Imposible de precisar. David Jewitt lo comparó con vislumbrar una bala de rifle durante una milésima de segundo. No se puede proyectar la trayectoria hacia atrás con precisión. Demasiadas incógnitas, demasiado tiempo. 3 y Atlas podría haber sido eyectado de un sistema estelar en cualquier lugar dentro de un volumen de espacio de cientos de años, luz de diámetro o más. La conexión con el disco grueso lo reduce ligeramente, pero las estrellas del disco grueso se cuentan por miles de millones. No hay forma de identificar cuál, no hay forma de calcular el evento de eyección exacto. Dispersión de planetas gigantes, encuentro cercano de estrellas binarias, onda de choque de supernova. Cualquiera de esos podría lanzar un cometa al espacio interestelar. 3. Y Atlas no lleva ninguna etiqueta de identificación, solo química, solo velocidad, solo el hecho de que está aquí ahora. 3 y Atlas 2025. 3 confirmados. ¿Cuántos pasaron desapercibidos? El estudio Atlas comenzó en 2015, operaciones completas en 2017, Zwicky Transient Facility 2018, Pan-STARRS, otros estudios. Antes de 2017, la cobertura del cielo y la sensibilidad no eran suficientes. ¿Cuántos objetos interestelares pasaron entre 1900 y 2017? Desconocido. Podrían ser docenas, podrían ser cientos, pequeños, débiles, rápidos, fáciles de pasar por alto. Observatorio Vera Rubin en Chile. Comienza operaciones completas de 2025 a 2026. Sondeo del legado del espacio y el tiempo, XT, diseñado para escanear todo el cielo austral cada pocas noches. Espejo de 8.4 m, cámara de 3.2 megapíxeles. Detectará objetos débiles en movimiento. Las predicciones dicen que Rubin encontrará un objeto interestelar por año en promedio. Quizás más. Los modelos de población dependen de la distribución de tamaños. Si la mayoría de los objetos interestelares son pequeños, como Oumuamua, entonces la tasa de detección aumenta. Si son grandes, como las primeras estimaciones de 3 y Atlas, entonces la tasa disminuye. La verdad, probablemente una mezcla. Distribución de ley de potencias, muchos pequeños, pocos grandes. 3A Atlas. Si realmente mide 5 kilómetros, raro. Si mide 1 kilómetro, más común. Necesitamos más detecciones para construir estadísticas. Rubin proporcionará esas detecciones. Se estacionará en el punto de Lagrange L2. Esperará un objetivo, ya sea un cometa de periodo largo dinámicamente nuevo de la nube de Oort o un objeto interestelar. Si aparece otro cometa interestelar como 3 Atlas y la geometría es favorable, el interceptor de cometas podría lanzarse. Misión de sobrevuelo, aproximación cercana, imágenes de alta resolución, mediciones in situ,
colector de polvo, quizás incluso retorno de muestras si la tecnología evoluciona. 3 y Atlas. Demasiado temprano para el interceptor de cometas. La misión no está lista, pero la próxima vez, si hay una próxima vez dentro de la vida útil de la misión, ese sería el gran avance. Muestreo directo de material interestelar, relaciones isotópicas, orgánicos, mineralogía. Los datos revolucionarían la comprensión de la formación de planetas alrededor de otras estrellas, lo que revela 3 y Atlas. Los objetos interestelares no son uniformes o muamua, probablemente rocoso, similar a un asteroide, girando con forma de cigarro o de panque según la interpretación, sin coma clara. 2 y Borisov, claramente un cometa, cola, agua y monóxido de carbono detectados. Dióxido de carbono presente, pero proporciones normales. Parecía un cometa típico del sistema solar, simplemente vino de fuera. 3 y Atlas, también un cometa, pero químicamente extremo, dominado por dióxido de carbono, agua suprimida, antiguo, procesado, evolucionado, la diversidad. Eso te dice que los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas varían ampliamente. Las condiciones de formación difieren, temperaturas del disco, campos de radiación, configuraciones de planetas gigantes. Todo eso afecta lo que es eyectado, lo que sobrevive al espacio interestelar, lo que llega aquí. Solo las imágenes de alta resolución separan el núcleo de la coma e incluso el Hubble, en la cima de su capacidad, no puede resolver directamente el núcleo de 3 y Atlas. La coma gana, el núcleo se esconde. La única forma de medirlo, modelar el polvo, modelar el gas, ajustar el perfil de brillo, restringir el tamaño de lo que no puede ser. Límite superior de 5.6 kilómetros, límite inferior de 0.44 kilómetros. Mejor estimación, probablemente de 1 a 2 kilómetros. Pequeño, denso, viejo, rico en dióxido de carbono, girando lentamente envuelto en polvo. Same time. Esto cambia la estrategia de detección. El brillo por sí solo no te dice el tamaño. Se necesita espectroscopia. Se necesitan imágenes resueltas. Se necesita separar la señal del núcleo de la señal de la coma. Los futuros estudios deben tener esto en cuenta. Los objetos interestelares pueden ser pequeños, pero parecer grandes debido a la actividad. La población de objetos interestelares pequeños probablemente más alta de lo que se pensaba. La población de objetos grandes probablemente más baja. La distribución de tamaños se inclina hacia los más pequeños. Más objetos pequeños simplemente son más difíciles de caracterizar con precisión. Dispersión eficiente en longitudes de onda visibles. Color rojizo. Tolling, residuo orgánico del procesamiento por radiación. El polvo no desaparece rápidamente. La presión de la radiación lo empuja hacia una cola eventualmente, pero cerca del núcleo, el polvo forma una nube, dispersa la luz solar, crea el resplandor en forma de lágrima que vio el Hubble, las partículas de polvo. ¿De dónde vienen? Superficie del núcleo. El hielo se sublima, levanta polvo. El polvo estaba incrustado en el hielo, granos refractarios, silicatos, orgánicos, quizás metal. Cuando el hielo se va, el polvo flota libremente, es arrastrado. Durante millones de órbitas alrededor de una antigua estrella anfitriona o durante un largo viaje interestelar, la superficie acumuló polvo de varias fuentes. Ahora desprende ese polvo a medida que el calentamiento solar calienta el objeto. Las variaciones de brillo a medida que 3 y Atlas rota te dirían el periodo de rotación, pero necesitas ver el núcleo, no la coma. La coma oculta la rotación, es difusa, cambia de forma debido a la desgasificación, no a la rotación. Sin un núcleo resuelto, la rotación sigue siendo desconocida. Podrían ser horas, podrían ser días, podría estar bloqueado por mareas.
La medición del giro requiere imágenes de muy alta resolución o radar. Radar desde la Tierra. 3 Atlas, demasiado lejos, demasiado rápido, fuera de alcance, sin posibilidad. Quizás los orbitadores de Marte durante el sobrevuelo podrían haberlo intentado, pero no está claro si lo hicieron. Imágenes en todas las longitudes de onda, ultravioleta, infrarrojo medio, mapas de polvo, mapas de gas, composición, isótopos, curvas de actividad, refinamiento orbital. El conjunto de datos sobre 3 SIGINT Atlas alimentará artículos durante años, comparando con cometas del Sistema Solar, comparando con 2 Borisov, modelando escenarios de formación, probando la química del disco protoplanetario, comprendiendo el procesamiento por radiación, explorando la evolución del núcleo de los cometas. Todo eso proviene de este único objeto. El núcleo es demasiado pequeño para resolverlo. Esa afirmación, eso no es una limitación del Hubble. Eso es una afirmación sobre el objeto. A la distancia, tamaño y brillo de 3 y Atlas, el núcleo subtiende menos que el límite de difracción. Es físicamente imposible obtener una imagen del núcleo como un disco resuelto con la tecnología actual desde la órbita terrestre. Se necesitaría un interferómetro o se necesitaría acercarse. Los orbitadores de Marte se acercaron, 30 millones de kilómetros. Todavía no lo suficientemente cerca para un disco resuelto. Se necesitaría estar a unos pocos cientos de miles de kilómetros. Un sobrevuelo cercano, una misión espacial. Esa es la única forma de ver la superficie del núcleo, de medir su verdadero tamaño, de mapear su forma, de comprender lo que realmente hay debajo de la nube de polvo. Obtén espectroscopia, separa los componentes. Solo entonces podrás saber con qué estás tratando. Solo entonces podrás entender si es un gigante o un enano envuelto en un brillante manto. El agua permanece encerrada, el polvo dispersa la luz, el núcleo mismo, un pequeño núcleo frío, 1 pino-kilómetro, quizás 2, denso, viejo, viajando durante miles de millones de años. Procesado por radiación, envuelto en un manto aislante, ahora calentado por el sol, desprendiendo volátiles, desprendiendo polvo, creando una ilusión de tamaño. La ilusión engañó a todos al principio. Luego, el Hubble miró más de cerca, luego el HST midió la química, luego surgió la verdad. No es un gigante, un fantasma, un rebelde químico, un antiguo viajero que lleva hielo de un sistema estelar que quizás ya no exista. Envuelto en una nube de su propia creación, demasiado pequeño para imágenes resueltas, demasiado brillante para ignorar. Esa es la verdadera naturaleza de 3 Atlas. Un pequeño visitante escondido a plena vista. 3 de octubre, Marte. 29 de octubre, Perihelio. Reaparición en diciembre, marzo de 2026. Júpiter. La historia continúa. Cada observación refina las estimaciones. Cada espectro añade una molécula. Cada imagen rastrea la evolución. Para cuando 3 Print Atlas salga del Sistema Solar en 2027, sabremos más, pero nunca lo sabremos todo. El núcleo permanecerá sin resolver. El origen seguirá siendo incierto. El próximo encuentro, dentro de miles de millones de años, con otra estrella en otra parte de la galaxia, nunca lo veremos. 3 y Atlas llegó. 3 y Atlas se irá. Lo capturamos durante un año, un breve momento en su viaje de miles de millones de años. Y en ese momento aprendimos que el tamaño es una ilusión, que la química cuenta la historia, que los cometas antiguos guardan secretos en su hielo, que el espacio interestelar está lleno de estos viajeros silenciosos, invisibles, hasta que se cruzan en nuestro camino y el sol los ilumina. Entonces los vemos, los medimos, los nombramos y los vemos desaparecer de nuevo en la oscuridad.